Esto es ipso facto y a continuación desarrollaremos la estructura de la población. Según el INEI, en el año 2024, la población peruana alcanzó los 34.039.000 habitantes, de los cuales 16.876.000 son hombres, siendo parte pues del 49.6%, y 17.163.000 son mujeres, correspondiendo pues el 50.4%. Ahora bien, ¿por qué todos esos datos son interesantes? Pues por una serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, que el tamaño de la población impacta en la economía. Un país, por ejemplo, que cuente con población joven puede tener más trabajadores en el futuro, mientras que un país que tenga más adultos mayores debe prepararse para un mayor gasto en pensiones y en salud. Tal vez también por un tema de planificación, de políticas públicas, de recursos, medio ambiente, entre otros. Bien, en esta sesión vamos a desarrollar nosotros la estructura de la población y esta se conforma por la población total. Esto quiere decir aquella población que se encuentra dentro del territorio nacional. Ahora, tenemos que la población total se divide de dos formas, en la famosa no PET y en la PET. ¿Qué significa eso? La población en edad de no trabajar y la población en edad de trabajar. Para esto es importantísimo citar a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, quien es la agencia especializada de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga pues de las cuestiones relacionadas al trabajo alrededor del mundo. ¿Y por qué es importante hablar de la OIT? Porque la OIT en el año 2014 emitió una opinión a través de la Convención número 138, mediante la cual señalan de manera expresa que la edad mínima para trabajar es de 15 años, es decir, un adolescente puede trabajar sin ningún tipo de restricciones para la OIT. No obstante, y de manera específica, señalan ellos que en aquellos países en los cuales la economía se encuentre insuficientemente desarrollada o en vías de desarrollo, es óptimo, es importante también mencionar que la edad mínima no necesariamente serían 15, sino 14 años, por un tema pues sociocultural. Y que incluso puede ser menor, estableciéndolo de 13 a 12 años, pero en aquellos trabajos que sean denominados ligeros o que tengan límites de horas, ¿cierto? No obstante, vamos a nosotros tener en consideración que el Código del Niño y Adolescente manifiesta a través de su capítulo cuarto, que es el régimen para adolescente trabajador, una serie de artículos y específicamente el artículo número 51 hace referencia a las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades. Señalan de manera expresa, dicen, para las edades mínimas para trabajar o para autorizar el trabajo de los adolescentes que tienen que pedir una autorización a un familiar, por ejemplo, es de 15 años para labores agrícolas no industriales, 16 años para labores industriales, comerciales o mineras, 17 años para labores de pesca industrial, pero para el resto de casos, señalan, para las demás modalidades de trabajo, la edad mínima para trabajar es de 14 años. Con eso estamos llegando a una conclusión, y es que la edad mínima para trabajar en el Perú es de 14 años. Y eso contrasta con la información vertida, es decir, con la opinión que señala la OIT y la opinión o lo que regula de manera expresa la legislación peruana a través del Código del Niño y Adolescente, manifestando pues que la edad para trabajar es de 14 años. En ese sentido regresamos a nuestro mapa. Habíamos señalado que la población total se divide en población en edad de no trabajar y la población en edad de trabajar. Con lo manifestado podemos decir que la población en edad de no trabajar son aquellas personas que tienen menos de 14 años y que superan los 65 años, mientras que la población en edad de trabajar o también llamada PET son aquellas personas que se encuentran en ese rango de edad de 14 a 65 años. Ahora, esta PET se sigue subdividiendo. Tenemos aquí
en primer lugar, a la población económicamente activa o también llamada la PEA. Son considerados parte de la PEA las personas que contribuyen o que están dispuestas o disponibles para la producción, ya sea de bienes o la generación de servicios. Esta PEA se subdivide en una población ocupada y una población desocupada. Veamos la primera. La población que se encuentra ocupada se ramifica primero por los adecuadamente empleados. ¿Y quiénes son estos tipos de personas? La población adecuadamente empleada son aquellos trabajadores que realizan su labor de manera voluntaria, bajo un número de horas menor a la duración de una jornada laboral normal. Y si ellos no desean trabajar más, pues no hay inconvenientes. En nuestro país se ha establecido que lo normal para trabajar en horas semanales corresponde a 35 horas. Ahora, en cuanto al ingreso, a las ganancias que este trabajador obtenga, se dice que tiene que ser superior al mínimo referencial, al mínimo legal en este caso, que en nuestro país, en este año 2025, nuestra presidenta Dina Boluarte anunció pues que habría un incremento, ¿no? Teníamos hasta el año pasado que la remuneración mínima vital, la RMV, era de 1.025 y ahora corresponde al monto de 1.130, el cual se ha hecho efectivo a partir del 1 de enero de este año. Asimismo, podemos decir que la población adecuadamente empleada tiene un contrato de por medio, cuenta con un seguro médico, realizan con total naturalidad aportaciones al fondo de pensiones, reciben gratificaciones por fiestas patrias y también por fiestas navideñas. Y de manera resumida podemos decir que son aquellas personas que se capacitaron en una determinada profesión, en una determinada ocupación, tuvieron que capacitarse para obtener de esta manera un trabajo que es acorde a los estudios que han podido llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de Derecho que ahora es un abogado estaría siendo pues parte de la población adecuadamente empleada. Digamos otro ejemplo, un ingeniero civil, una persona que estudió ingeniería civil y que ahora se dedique al rubro de las construcciones de hospitales, ¿correcto? También estaría pues inmerso en la población adecuadamente empleada. No obstante, no todo es color de rosa, ¿no? También existe la población subempleada, que sería casi lo contrario a lo anterior. Es aquella población que si bien se capacitó en algo, en una profesión ya sea universitaria o una carrera técnica, termina vinculándose o laborando en algo diferente, gracias a que en nuestro país a veces no se ofrecen las oportunidades laborales como se quisiesen, ¿no? Una de las características también de la población subempleada es que trabajan por más de 35 horas semanales e incluso muchos de ellos realizan horas adicionales, las cuales incluso en ocasiones no son remuneradas. Y se encuentran estos en la disposición de hacerlo simplemente porque no hay las oportunidades para poder trabajar como quisiesen. Correcto, ahora tenemos a la población desocupada. La población desocupada es básicamente las personas que se encuentran desempleadas, aquellas personas que están buscando un trabajo. El desempleo, en este caso, se origina gracias a que la oferta laboral supera la demanda laboral. Esto ocasiona entonces que un número enorme de personas que pueden, desean y buscan de manera incesante laborar no encuentran esta oportunidad en el país, en el Perú. Por lo tanto, ellos son parte de la población desocupada o de los desempleados. Ahora, vamos a ver que el desempleo cuenta con varias modalidades, formas en las cuales aparece. Primero tenemos un desempleo friccional. Esto se da por la propia naturaleza del mercado laboral, ¿no? O también llamado temporal. Esto quiere decir que hay trabajadores que se quedan sin trabajo porque son despedidos o porque deciden renunciar a su trabajo con la finalidad de obtener otro, pero en ese interín, en ese intervalo no encuentran una labor, por lo tanto se encuentran desempleados de manera, como les menciono, temporal. Por otro lado tenemos el desempleo estructural.
Este tipo de desempleo es el más preocupante porque genera cambios a largo plazo que incluso se vuelven hasta permanentes. Este resulta de cambios tecnológicos, de competencia extranjera, de factores que modifican de una u otra manera el trabajo de las personas. Por ejemplo, imaginemos que hay una serie de personas que se encuentran laborando en una fábrica. No obstante, aparece una máquina que reemplaza a todas estas personas y realiza una producción más eficiente, más rápida en menor tiempo. Por lo tanto, podemos mencionar que todas estas personas pudieron ser desplazadas por cambios tecnológicos, quedándose desempleadas. Finalmente tenemos el desempleo cíclico. Este desempleo se produce debido a los cambios que hay en la economía, recesiones, depresiones, que surgen de manera natural cada cierto tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se le llama cíclico? Precisamente porque a estas fases de expansión y contracción se les denomina los famosos ciclos económicos. Ahora, estas empresas que pasan por este ciclo pierden puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en las últimas décadas han quebrado una serie de empresas como de calzado, golosinas, vestidos, construcción, entre otras. Y muchas de estas personas, muchos de esos trabajadores perdieron finalmente su empleo, no volviendo a encontrar uno nuevo. Por ejemplo, tenemos que recordar que cuando se da la crisis de 1929, la caída de la bolsa de valores de Wall Street generó la Gran Depresión. Entonces ahí hubo quiebra de gran cantidad de empresas que terminó también, en este caso, llevando al barranco, llevando al abismo a todos los trabajadores que se quedaron en la calle, se quedaron desempleados. Y bien, esos son parte de la población económicamente activa, que repetimos, son todas estas personas que cuentan con 14 hasta 65 años y pueden realizar actividades que promuevan, en este caso, la economía. Por otro lado, tenemos a la población económicamente no activa o inactiva, que se denomina con las iniciales PENA o PEI. En este caso, este tipo de población no promueve la productividad, no promueve, en este caso, la producción de bienes ni de servicios. Y aquí encontramos dos ramificaciones. En primer lugar, los inactivos plenos. ¿Y quiénes son los inactivos plenos? Pues son aquellas personas que pese a que tienen la edad para trabajar, tienen desde 14 a 65 años, no tienen deseos de ocupar un puesto laboral y por consiguiente no buscan empleos. Por lo tanto, estas personas son las que no tienen deseos de trabajar. ¿Quiénes podrían ser? Pues algunos jóvenes que no tienen la obligación de hacerlo porque viven debajo de un techo de manera cómoda, hay incluso también los delincuentes, ¿no? Toda vez pues que no realizan una actividad, no realizan un servicio, sino realizan delitos, realizan crímenes para de esta manera obtener ingresos, ¿no? Cuestión que es reprochable totalmente. Personas que también, pensionistas e incluso algunas madres de familia que en este caso no son consideradas trabajadoras, toda vez pues que la labor que realizan, si bien es cierto, digamos que es un servicio, no es remunerado. Por lo tanto, también se encontrarían dentro de la población económicamente inactiva. Ahora, ¿qué es el desempleo oculto? El desempleo oculto básicamente comprende a todas estas personas que no tienen una ocupación y que, si bien es cierto, tal vez tienen la idea, tienen deseos de trabajar, no realizan la búsqueda activa, es decir, no forman parte pues de la población económicamente activa porque se les podría a ellos ubicar como una población desempleada, ¿no? Pero en este caso no realizan la búsqueda activa, por lo que en esta situación se les denomina desempleo oculto, porque tienen la idea pero no realizan, no llevan a cabo, no concretan ese ideal de poder obtener, en este caso, un trabajo. Y bien, de esta manera hemos desarrollado la población total, la estructura de la población en edad de trabajar, que no olviden, es desde 14 hasta los 65 años, población empleada, subempleada, entre otros. Sin más, nos despedimos esperando que haya sido de su interés.